Si es una competencia de la Junta, y si es una competencia de la Junta, el Ayuntamiento aquí, si acaso fuera del Ayuntamiento hubiéramos planteado un ruego. Esto es competencia de la Junta, que es quien concierta con los centros privados donde va a llevar a enfermos, digamos, de la sanidad pública. Y evidentemente sí es algo que se puede meter en un pliego de una forma u otra, eso ya jurídicamente se podrá ver, pero se puede meter. Es como si se concierta un servicio de urgencias y no puede parar la ambulancia o tiene que pagar un extra. Ese extra tendría que estar contemplado en los pliegos de condiciones para esa concertación. Y si no, pues evidentemente habrá que plantearse la concertación, porque lo que no vamos a estar es defendiendo unos beneficios para una clínica privada y no estar exigiendo que se responda a intereses del usuario de la sanidad pública, ¿vale? Por un lado, además, muchas de estas reclamaciones vienen de personas que tienen, digamos, a sus familiares y por propios personas mayores que están en el geriátrico y en la unidad de día que tiene ese centro sanitario. Y resulta que, por ejemplo, si es privado, son 2.000 euros al mes. Bueno, pues si es privado y además le quieren cobrar aparte el parking, yo ahí no me voy a meter. Es una cosa privada, sin problema. Pero es que resulta que las personas que están en residencia concertada pagan 1.600 euros, ¿vale? 1.600 euros, que ya es dinerito, que menos que puedan tener una disponibilidad para entrar, salir, para que alguien venga a verles o para que alguien se los lleve a dar un paseo y pueda recogerlos. Si resulta que no vamos a poder estar permitiendo que esas personas a un paso, porque tienen una movilidad dificultada generalmente, puedan llegar, hombre, lo que no voy a ponerle es un monopatín. Algo tendremos que hacer, porque si no es un gasto extra que evidentemente tiene que estar considerado en el pliego. Algo habrá que hacer, porque eso es un perjuicio para usuarios del Servicio Andaluz de Salud y es un perjuicio que debe ser contemplado para evitarlo, por supuesto, porque aquí lo único que hay es un beneficio para un centro privado, que evidentemente esos beneficios los está sacando del dinero que le paga la Junta de Andalucía, que sale del impuesto que paga la ciudadanía. Con lo cual, el beneficio, ¿de dónde lo está sacando? Porque si no tuviera clientes de la pública, el San Juan Grande no necesitaría, vamos, que no podría estar como está. Se le acaba el chollo. A muchos centros concertados se les acaba el chollo si dejan de percibir de la pública. Y eso es exactamente lo que está pasando con la enseñanza. Por eso tanto interés en fomentar lo privado. No hay otra cosa. Señor García. Sí. Señora Monedero, una vez que se adjudique el nuevo concierto y este hospital opte y se le adjudique, podría gestionarse alguna actuación o convenio o sugerencia para que estos usuarios de la residencia, incluso los profesionales, podrían tener algún tipo de precio reducido. Y tenga un poco de respeto por las instituciones y no hable de esa manera y por el trabajo que hacen. ¿Termina usted, señor García? Vale. Señora López. Señora Monedero, comprendo y nosotros estamos tan sensibles como usted en el problema, pero queremos seguir trabajando nosotros. Es que tenemos la sensación que si constantemente, que ya le he dicho que estamos de acuerdo con todos los problemas que están sufriendo trabajadores y familiares de enfermos, ahora añádele el problema económico. Ahí estamos sensibles. Lo que pasa es que tenemos que buscar una solución aquí, en el municipio. Tenemos que empezar a buscar, porque hay otras alternativas. Podemos buscar bolsas de aparcamientos por allí. Podemos recopilar lo que dicen los vecinos, analizarlo y ver si hay algún tipo de solución que desde el municipio se puede hacer. No es por falta de sensibilidad, es por responsabilidad. Entonces comprendemos que también este centro tiene un concierto, ya le he dicho, sanitario, pero que el patrimonio está allí instaurado.
¿vale? Todo está instaurado en un patrimonio privado. Nosotros, nuestro voto va a ser abstenernos, porque vamos a seguir trabajando con los vecinos y con los afectados, buscando soluciones y proponiéndolo a esta corporación como digamos, responsables directos de la ciudadanía de aquí de Jerez. Y si vemos que no encontramos una solución, pues entonces intentaremos volcarlo ya en la Junta de Andalucía, pero en principio vamos a abstenernos. Sí, señor Pérez. Bueno. No, te toca. Ah, que no me toca. Gracias, señora presidenta. Me reafirmo en la intervención que tuve antes. El origen de este problema se ha dado por una restricción al aparcamiento. Es lesiva. No puede asumir el ayuntamiento una solución tan fácil como usted sabe, señora López, ya que hemos estado estudiando en la zona posibles bolsas de aparcamiento y ya es una zona que ya está bastante saturada de coches. Entonces, entendemos... ¿Se oye bien? Bien. Entonces, entendemos que hay que ver dónde se ha originado ese problema y, bueno, hay que intentar que quien lo ha originado pues entre un poco en el sentido común y vaya, y más cuando se trata de un concierto que tiene la Junta de Andalucía. A ver, la Junta de Andalucía no va a concertar una planta para personas con movilidad reducida en una zona sin ascensor, ¿verdad? Eso no lo haría. Pues de la misma forma han cambiado un poco los requisitos de accesibilidad y bueno, yo creo que hay espacio, seguro que hay espacio para que la Junta de Andalucía intervenga un poco y negocie unas nuevas condiciones que origine, o sea, que este problema que se ha originado se solvente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Monedero. Para cerrar. Bueno, vamos a ver. Yo no he atacado a trabajadores de ningún sector. Yo lo único que he dicho que es un chollo para los empresarios. Evidentemente, el Hospital Juan Grande no hace un concierto para aumentarle el salario a los trabajadores, hace un concierto, evidentemente, para hacer un negocio pagando a esos trabajadores, y yo he hablado del chollo de los empresarios, ¿vale? De los empresarios privados. Así que no he atentado a nadie, porque además me va en ello mucho, porque soy digamos, del gremio. Vamos a ver, es la Junta la que tiene que hacer esto. Yo no voy a hacer un problema o una responsabilidad que es de la Junta de Andalucía, primero intentar arreglarlo yo para no incomodar a los míos, porque están en el gobierno, y ahora resulta que si yo no puedo, entonces voy y vale, tenéis que hacerlo. No. Esto es responsabilidad de la Junta de Andalucía, que es quien se encarga de todo este tema de sanidad. Y como ha dicho el representante del PSOE, evidentemente, si no hay condiciones mínimas para una asistencia en condiciones, por lo menos, dignas, pues evidentemente eso habrá que tenerlo en cuenta y habrá que exigirlo en el pliego de condiciones. Es como si el Hospital de Jerez no tuviera una bolsa de aparcamiento gratuita, se nos llevaría las manos a la cabeza. Ya, de hecho, el parking privado Adelante Jerez siempre ha manifestado estar en contra de esa bolsa que se puso ahí, y lo que se pidió, incluso en programa electoral, era ampliar con una bolsa pública, gratuita, el parking de los usuarios de la zona. O sea que es algo parecido que se reclamó para algo público, pues con más razón lo reclamamos para algo privado concertado. Y la razón fundamental por la que nosotros exigimos eso es que es una empresa privada concertada por la Junta de Andalucía, por el Servicio Andaluz de Salud, para prestar atención, digamos, en ese campo. Con lo cual, vamos, es que es lo más lógico pedir que haya una mínima bolsa gratuita, porque están haciendo un servicio público y están recibiendo un dinero público. No hay más. Podrá ser más grande, podrá ser más pequeño, podremos estudiar después un montón de cosas a nivel de ayuntamiento, podemos mejorarlo, perfecto, pero el mínimo de que haya una mínima bolsa gratuita de aparcamiento, eso es responsabilidad de la Junta. Todo lo demás a este no lo vamos a tocar porque no nos interesa. No hay más. ¿Voto a favor de la propuesta de Adelante? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Queda aprobada. Siguiente propuesta, proposición del Grupo Municipal Adelante Jerez, relativa al conflicto de trabajadores de Ibercras, que también nos acompañan aquí. Queremos saludar a los mismos y darle la bienvenida al Pleno. Muchas gracias. Tiene la palabra señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. Aprovecho para hacer extensivo ese saludo a los trabajadores y las trabajadoras de Ibercras que hoy nos acompañan en el Pleno y darle muchos ánimos en la lucha que mantienen. Ibercras es una empresa que se dedica a la recepción de alarmas dentro del sector de la seguridad, contando en la actualidad con diferentes adjudicaciones con entidades públicas, tales como el Ministerio de Justicia, organismos dependientes de diferentes ministerios, FEGA, IACA, OAPN y CEG. En la actualidad, Ibercras se encuentra entre las empresas de seguridad privada con un volumen de contratación considerable con la Administración General del Estado, habiendo estado en el puesto 32 con 1.026 contratos en 2013. Los trabajadores y trabajadoras de Ibercras Jerez, más de 30 hace solo 6 meses, se encuentran en la actualidad en pleno conflicto con la empresa debido a diferentes acciones injustas realizadas precisamente por parte de la empresa, que nacen de la solicitud de negociación del convenio por caducidad del que tenían por parte de los representantes sindicales. Desde el colectivo de trabajadores y trabajadoras existen denuncias ante la Inspección de Trabajo por diversas irregularidades cometidas por parte de la empresa y desde varios ex trabajadores expulsados de la empresa tras alinearse con el comité en la reivindicación de negociación. También existen denuncias al respecto del procedimiento adoptado por la empresa en sus respectivos despidos, así como en las justificaciones utilizadas. Los trabajadores aseguran que con elecciones sindicales en medio del conflicto laboral y en vistas de la negociación del convenio, el gerente de Ibercras empezó a tomar represalias con despidos a algunos de ellos, alegando razones disciplinarias sin fundamento. En este sentido, el objetivo del gerente con estos despidos y amenazas pudiera deberse al objetivo de impedir que pudieran organizarse de manera tal que terminasen aceptando el borrador de convenio que presentó y que la Asamblea rechazó. Los trabajadores también aseguran que las medidas incluidas en dicho borrador se encuentran por debajo incluso de la legalidad del Estatuto de los Trabajadores. Es inconcebible que una empresa que goza de una buena cantidad de ingresos por parte de administraciones públicas, tampoco los que no ingresan de esta, tenga maltratada a su plantilla y amenazados a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Es por ello que presentamos al Pleno de este Ayuntamiento para su debate y, si procede, aprobación los siguientes puntos de acuerdo. En primer lugar, instar a la empresa a respetar la normativa en materia laboral, incluido el convenio colectivo del sector, así como el legítimo derecho a la representación sindical de sus empleados. En segundo lugar, instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a revisar cada una de las cláusulas de los contratos que Ibercras tenga con ella para asegurarse del cumplimiento de todas ellas, haciendo especial énfasis en las relacionadas con los derechos laborales de sus trabajadores y las condiciones de trabajo que se dan en la empresa. Y en tercer lugar, instar al Gobierno central a revisar cada una de las cláusulas de los contratos que Ibercras tenga con esta Administración para asegurarse del cumplimiento de todas ellas, haciendo igualmente énfasis en las relacionadas con los derechos laborales de los trabajadores y las condiciones de trabajo que se dan en la empresa. Nos presenta una enmienda el Grupo Popular, que la vamos a debatir ahora, en la que se nos propone sustituir el segundo y el tercer punto por este otro, que dice tal que así: sabemos que lo perfecto es la resolución de un conflicto, no suele existir, pero muchos conflictos pueden solucionarse a través del diálogo entre personas civilizadas antes de recurrir a medidas más extremas y drásticas. Por tanto, solicitamos a los representantes de empresas y de los trabajadores comiencen de forma urgente un diálogo en busca de la solución del conflicto mediante conciliación entre las partes según reglas de equidad, si fuera necesario buscando una mediación independiente que ayude al entendimiento. Nosotros creemos que la enmienda es oportuna. Lo que no vemos es que deba ser de sustitución, porque entendemos que tanto el segundo como el tercer punto de nuestra propuesta no dicen nada extraordinario, más allá que la Junta de Andalucía revise las cláusulas de los contratos que esta empresa tiene firmados con esta Administración, que damos por supuesto que es lo que debería estar haciendo, porque la Junta de Andalucía no debiera estar mirando para Cuenca mientras algunas de las empresas con las que tiene contrato están incumpliendo la normativa en materia laboral. Por tanto, dado que el segundo y el tercer punto entendemos que lo único que pide es que la Junta de Andalucía sea escrupulosa con el cumplimiento de los contratos que tiene suscritos y que inste a las empresas con las que tiene contratos a respetar la normativa en materia laboral, es por la razón por la que en el supuesto de que el Grupo Popular aceptara incluir su enmienda como adición, no tendríamos ningún problema, pero no vemos el sustituirla por estos puntos. Muchas gracias.
Señora González. Gracias, señora presidenta. Bien, desde aquí un saludo también al grupo de trabajadores y trabajadoras y su familia. Y bien, nosotras también hemos tenido contacto con el grupo de trabajadores afectados y realmente nos parece una situación muy triste que haya todavía empresas y en concreto este empresario parece ser una persona bastante desconocedora de los derechos laborales y en concreto de los derechos de representación sindical e incluso con su represalia parece ser una persona que bueno, pues que se ha perdido unos cuantos años de avances legislativos en materia laboral de este país. Entonces, realmente nosotras somos partidarias del diálogo como solución de los conflictos, pero no puede haber ese diálogo cuando una parte te niega reconocerte como parte legítima, es decir, si te reconoce ser un representante sindical, si no permite que haya una representación sindical con unas elecciones en condiciones, pues evidentemente no puede darse ese diálogo, porque los diálogos en conflictos laborales se dan entre la empresa y la parte social que está representada por un sindicato. Entonces, lo primero que ha de permitirse es una representación sindical legítima, con todos sus condicionantes legales, y entonces podemos empezar a hablar. Pero primero se tiene que dar eso. Entonces, realmente aquí hay una huerta de rosca, lo voy a decir así, por parte de este empresario que tiene que dar un paso atrás en ese sentido, reconocer a la parte representante sindical y entonces podemos discutir si de todo lo que se está reclamando en el convenio colectivo podemos ceder aquí o ceder allí. Ahí no hay ningún problema. Pero lo primero es lo primero y es reconocer a cada una de las partes y cesar en la represalia. O sea, es imposible que podamos hablar mientras tú me estás dando con el mazo. Imposible. O sea, empezamos porque ya se da, o sea, el CEMA existe para eso, ¿no? Es el centro de intermediación precisamente para resolver los conflictos, dialogando. Si el empresario va allí y reconoce la improcedencia del despido, porque es un derecho, perfectamente, tiene su derecho, porque es así el derecho del trabajo en España, pero está despidiendo a un trabajador, pagándole su indemnización, quitándoselo de en medio, porque es una represalia respecto de la actitud de estos trabajadores. Así no podemos hablar, así no podemos dialogar, ni podemos resolver ningún conflicto. Entonces, a mí me parece muy oportuna esta propuesta, sobre todo el punto 1, en que desde esta Administración se le diga a la empresa, para usted, piense bien cuál es su actitud, reconozca mínimamente el cumplimiento de los derechos sindicales y a partir de ahí podemos empezar a hacer cualquier otra medida. Pero lo primero es lo primero y yo entiendo que, bueno, pues que desde las administraciones públicas tenemos... Adelante. Ay, perdón, que es suya. Señor Méndez. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Antes que nada, pues solidarizarnos con los trabajadores de Ibercra y con todos aquellos trabajadores que puedan ver inculcados o vulnerados los derechos laborales. Desde Ciudadanos Jerez creemos que los trabajadores tienen derecho, tienen que tener un trabajo digno y no en precario, ¿vale? Creemos igualmente en la existencia de un cuerpo de inspecciones de inspectores de trabajo excelente, que realiza sus funciones de la manera más eficiente posible. Nos gustaría que hubiera más, ¿vale? Para la defensa, eso sí, del cumplimiento de las obligaciones en materia laboral y protección de los más débiles, que en las relaciones laborales siempre suele ser el trabajador. Igualmente, creemos en la existencia de los jueces y tribunales de lo social para hacer lo que tienen que hacer, que es hacer justicia. Y alzamos la voz para que en el caso del conflicto que nos ocupa, pues si no se llega al diálogo, pues que los tribunales hagan justicia y que estos trabajadores que se encuentren aquí, bueno, pues se vean resarcidos en sus derechos. Me gustaría dejar una cosa, pero lo voy a dejar para la siguiente intervención, porque entiendo que en esta propuesta hay una pequeña trampa, ¿vale? Y hay una solución a la trampa. Muchas gracias. Muchas gracias, Grupo Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo con la enmienda precisamente lo que estoy intentando proteger a los trabajadores, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hablar con todas las partes, he hablado con los representantes del trabajo, con David, que creo que está por ahí, he estado hablando con Ángel, con el representante de la empresa, he estado hablando incluso con compañeros que no están de acuerdo con ambas partes, que están equidistantes porque no están de acuerdo con cómo se están reivindicando los asuntos y también pues reivindican cosas a la empresa, ¿no? Por tanto, aquí va un conflicto meramente o importante a nivel de disparidad de opiniones a la hora de una serie de derechos laborales, ¿no? Por tanto, no creo que debamos hacer suposiciones, no estamos en la política para echar gasolina al fuego. Yo creo que, al igual que se lo he dicho a ellos personalmente, y el punto 1, por ejemplo, se lo he dicho al empresario, le he dicho que tienen que reconocer los derechos de los trabajadores personalmente. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer nosotros es, al contrario, intentar mediar en un conflicto que va mucho más allá de entre los trabajadores con su representante legal y el empresario, porque es que si uno mira las redes sociales, entre los propios compañeros también tienen rotos los puentes. Entonces esto es un tema que es delicado. O sea, es un delicado ¿por qué? Porque a veces los temas laborales se pueden solucionar en el CEMAC o en cualquier lugar donde se pueda acudir a nivel legal, pero muchas veces los puentes humanos son más complicados y un ambiente complicado laboral, esto es muy difícil de restañar. Por tanto, yo creo que seríamos muy responsables si no pusiéramos todo nuestro esfuerzo de intentar mediar para que el conflicto se solucione. Yo he estado con ellos y veo que el conflicto no es tan distante, o sea, no es tan irresoluble, mejor dicho. Simplemente son posturas distintas, como cualquier conflicto laboral, que hay que buscar un punto intermedio. Entonces yo, ¿por qué he puesto esta enmienda? Hemos puesto esta enmienda porque el punto 2 y 3 puede afectar, no sé si afecta, puede afectar directamente a los contratos que tienen con las administraciones públicas. Y los principales afectados ante esta pérdida de contratos son los trabajadores. Son ellos, porque automáticamente esos contratos pueden ir para una empresa de Sevilla, para una empresa de Madrid, para una empresa de Barcelona, y ellos se quedan aquí pues colgados a la brocha y sin trabajo. Entonces yo lo que he intentado por todos los medios es pedirle que realmente se proteja el trabajo de estas personas y se intente mediar por parte nuestra y no meterle, como digo, más gasolina al fuego. Yo lo único que digo y lo que estoy planteando, evidentemente, es que yo incluso personalmente le he ofrecido buscar una mediación, porque como digo, no creo que sean las diferencias no son tan grandes. Yo he visto diferencias mucho más complejas que estas, ¿vale? Y no son tan grandes. Por tanto, como digo, tenemos que intentar por todos los medios que se acerque a la postura y no se alejen más todavía, ¿no? Tenemos que buscar la mediación. Y la mediación significa que seguramente todo el mundo tendrá que ceder un poco. Y como digo, he hablado con ellos y todos están dispuestos a ella. Están dispuestos a que realmente haya una mediación para que se solucione el problema porque todos quieren que se solucione. Por tanto, yo pediría que se admita la enmienda porque la mayoría de los contratos públicos que tiene esta empresa, por lo que he podido saber, son UTEs. La normativa de la UTE permite que esa UTE automáticamente expulse a una de las empresas y más cuando en este caso con una central receptora de alarma el porcentaje del contrato es mínimo porque no son instaladores, porque no montan, simplemente ellos solamente reciben las alarmas. Por tanto, la UTE puede expulsar a estas empresas por el mero hecho de que haya una mala noticia en prensa. Por tanto, por eso yo lo que estoy intentando es protegerlo. Y yo creo que no pasa nada porque digamos que al empresario le pidamos que respete los derechos de los trabajadores y en segundo lugar instar a las dos partes o a las tres a que se sienten y solucionen el problema. Yo creo que no estoy pidiendo tanto. No estoy pidiendo tanto. Y si realmente... Muchas gracias, señor Martínez. Señor Cabello. Gracias, señora presidenta. Bueno, vaya por delante también la solidaridad con los trabajadores de Ibercra por parte del Grupo Socialista. Y, bueno, pues decir que quería hacer un poco una reflexión acerca de cómo se llega a este tipo de situaciones, que me parece también que es necesario absolutamente. Yo creo que el origen de todo esto está en la reforma laboral del Partido Popular del año 2013. Y es así. Una reforma que se hace sin diálogo y sin consenso, que ha llevado nuestro mercado de trabajo a una inestabilidad y una precariedad considerable, a un aumento del desequilibrio de las relaciones de empresas-trabajador que está provocando este tipo de situaciones y a una devaluación de las relaciones de trabajo. Por tanto, yo quiero hacer esa reflexión, quede claro que hay que trabajar, entiendo, que hay que trabajar por derogar esos aspectos más lesivos hacia los trabajadores de esta reforma laboral, que lo que ha provocado es, en su momento, despidos, transformación de empleos indefinidos en temporales y, sobre todo, una pérdida o un desequilibrio a la hora de negociar por parte de los trabajadores respecto a la empresa. Y entre otros efectos perniciosos también hay que recordar
un efecto como es el aumento de nivel de la pobreza y que provoca lo que se conoce como esa figura de los trabajadores pobres, ¿no? Con lo cual, pues esta reforma ha permitido a los empresarios unilateralmente descolgarse de los convenios colectivos y dar prioridad a convenios de empresas sobre la negociación colectiva en aspectos tan importantes como retribuciones salariales y otras como jornada laboral o medidas de conciliación. Y eso se ha llevado incluso a empresas que tenían o tienen beneficios. El desequilibrio, por tanto, es un desequilibrio que hay que volver a establecer ese equilibrio en esa negociación colectiva. Y en eso yo creo que el Gobierno de la Nación ha anunciado medidas importantes. Es, por tanto, inadmisible ese concepto, esa idea de que el trabajador no es un activo de la empresa y que los costes salariales son un mal que hay que afrontar y disminuir al máximo, cuando realmente los trabajadores son parte fundamental de las empresas y la generación de beneficios de la producción depende en gran medida de las condiciones laborales. Y eso es algo que también está demostrado por estudios a lo largo de muchos años. Gracias. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Varias cosas. Al señor Martínez, la representación sindical o representación de los trabajadores tiene un sentido y es el de ejercer, entre otros, el de ejercer de portavoces de los trabajadores. Huelga decir que en cualquier empresa puede haber trabajadores que piensen de forma diferente, pero la voz legítima de los trabajadores es la de los representantes sindicales legítimamente elegidos. Y después, a mí me gustaría que me dijera que parte del texto del texto de la propuesta nuestra supone echar gasolina en un incendio. Revisar cada una de las cláusulas de los contratos que Ibercra tenga con la Administración para asegurarse del cumplimiento de todas ellas. Es que esto, usted me está diciendo a mí que la Junta de Andalucía y el Gobierno de España no deben encargarse de garantizar que las empresas con las que tienen suscrito contrato cumplan con todas las condiciones que tienen recogidas en esos contratos. Es que eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros estamos diciendo revisar cada una de las cláusulas de los contratos que Ibercra tenga con las administraciones públicas para que éstas se aseguren del cumplimiento de todas ellas, haciendo especial énfasis en las relacionadas con los derechos laborales de sus trabajadores y las condiciones de trabajo que se dan a la empresa. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que la Junta de Andalucía se encargue de garantizar que las empresas con las que tiene suscrito contrato cumplen con esos contratos, con las cláusulas que vienen incorporadas en esos contratos. Y después, a la gente de Ciudadanos, de verdad que ustedes que son fantásticos, porque ustedes están con todo el mundo, ustedes están con el trabajador, con el empresario que los despide, ustedes están con todo. A ver, nosotros también respetamos la justicia. Nosotros también respetamos la justicia, pero nosotros creemos también en la política y creemos en la intervención de la política y creemos que las administraciones tienen que tomar partido en situaciones de injusticia como esta. Y eso es lo que nosotros proponemos con esta propuesta. Queremos que el Ayuntamiento de Jerez se posicione. Es una situación en la que existe una flagrante desigualdad. Usted decía, señor Martínez, que cree que las posiciones no están tan distanciadas, pero hay un montón de trabajadores que están en la calle despedidos. Están en la calle despedidos y es una situación injusta. Y entonces, bueno, para empezar, nosotros creemos que cualquier diálogo pasa por la readmisión de estos trabajadores, para empezar a hablar. Nosotros no estamos hablando en sentido figurado. Nosotros sabemos qué es lo que estamos defendiendo. ¿Y a quién estamos defendiendo? Los estamos defendiendo a ellos, de una situación en la que están indefensos. Y por eso es por lo que pedimos el apoyo a esta propuesta y le vuelvo a reiterar al Partido Popular nuestro deseo de incorporar la enmienda, pero como adición, porque entendemos que no entra en contradicción en ninguno de los sentidos con los puntos que ya incorporábamos nosotros. Gracias. Muchas gracias. Señora González. Sí, señor Martínez, no me sorprende nada que usted no vea tanta distancia en el conflicto, porque de hecho ha usado usted una herramienta que es también muy antigua, algo que tiene en común con el empresario de esta empresa. La política del miedo. Está usted diciendo, sí, ha hecho usted la relación en su exposición acerca de que corre el riesgo de perder algunos contratos y entonces eso va a tener efectos perjudiciales para los trabajadores, ¿cierto, no?
Eso se llama política del miedo, es una herramienta muy antigua en los conflictos laborales, muy antigua. Le digo, y voy a decir, y repito que tiene usted en común con el empresario esta antigüedad, puesto que voy a partir una lanza a favor del empresariado, que ya este tipo de cosas de no reconocer ni siquiera la representación sindical, de no reconocer que no exista un convenio colectivo que regule las condiciones de una empresa con 30 trabajadores, eso de verdad no es algo ya fuera del... es muy básico en derecho laboral, es muy básico. Hay muchísimas empresas de 30 trabajadores que cuentan con un convenio colectivo y cuyo empresariado no se le ha ocurrido pensar si tenían o no que hacer esto. Entre otras cosas porque la experiencia nos dice que un convenio colectivo es lo que evita una constante conflictividad laboral, porque para eso está un convenio en el que se regulan todas las condiciones laborales. Ahí va usted a evitar que cada vez que necesite, que vaya a pagar las vacaciones, que vaya a pagar el salario, que vaya a subir una categoría, que vaya a hacer cualquier acción, tenga un conflicto laboral con algún trabajador o trabajadora. Es que esa herramienta existe desde hace tiempo y existe precisamente para evitar la conflictividad laboral. Entonces, es verdad que esta actitud de este empresario y encima con las represalias, de verdad que no se corresponde con un mínimo de garantías por la que tenemos que velar desde la Administración pública. Entonces, por mi parte, yo esa política del miedo no la comparto en absoluto, me parece todo lo contrario, que las Administraciones públicas tenemos que velar porque cuando le damos un contrato a una empresa, esa empresa va a cumplir con un mínimo de condiciones laborales. Y hablo de un mínimo, que yo no voy a entrar tampoco a que desde la Junta de Andalucía se establezca cuál es el salario que van a tener los trabajadores. Un mínimo. Lo que sí podríamos establecer es por debajo de donde no puede ser, ¿no? Que nadie pueda cobrar por debajo de un mínimo. Eso sí se puede establecer y eso sí es misión de la Administración pública, porque para eso tenemos una legislación laboral y unos juzgados de lo social y todo esto. Entonces, de verdad, a mí me parece, yo todo el apoyo a estos trabajadores, no me parece que estén teniendo una postura para nada fuera de lo lógico, y donde sí me parece que hay una postura fuera de lo lógica es de la parte de la patronal en esta parte, y ahí Gracias, por eso... señora González. Sí, muchas gracias. Decirle que si no lo he adelantado antes, que nosotros vamos a votar a favor de la propuesta porque creemos que los trabajadores están viviendo una situación complicada y le pido disculpas por si no lo he dicho, ¿vale? Pero yo acabo de decir que hay una trampa en este asunto y la trampa es ustedes mismos, ¿vale? Porque ustedes saben cuál es la principal empresa de Jerez de la Frontera. Pues el Ayuntamiento de Jerez, y lo mismo que le pedí, que se cumplan los derechos sindicales y los derechos de los trabajadores de esta empresa, que se lo piden para los trabajadores de aquí. Porque yo me pregunto, porque yo creo que para ustedes hay trabajadores de primera, de segunda y de tercera. Mira, ¿me podéis decir dónde estabais ustedes, qué es lo que habéis hecho para exigirle al Gobierno municipal antes de aprobarle los presupuestos? ¿Y qué habéis hecho para que se sienten a negociar el convenio colectivo con los representantes de este ayuntamiento? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Me deja? Señor Riverdejo, luego... ¿Dónde estaba usted? ¿Qué habéis hecho para exigirle al Gobierno municipal antes de aprobarle los presupuestos para que se le pague la devolución de la paga extra de los trabajadores que se la deuda y de los que no están aquí y se fueron por el ERE? ¿Me podéis decir si habéis exigido antes de aprobar los presupuestos al Gobierno municipal que se apruebe la masa salarial de los trabajadores de este ayuntamiento? Ahora, por cierto, el representante suyo en Cirgesa ha aprobado el nombramiento del gerente a través de un dedazo, cuando lo legalmente oportuno... Perdone usted, cuando lo legalmente oportuno es que se hiciera por concurso público. ¿Dónde está el plan de igualdad y ustedes para exigirlo? Le tengo que decir también que desde junio del 2019 no hay médico de empresa en este ayuntamiento, ¿vale? Sí, ¿vale? Y todo aquí muti por el foro. Claro, ¿por qué? Porque a mí lo que me conviene es el pan y el circo. Mira, y yo le voy a dar una solución, porque yo me niego a pensar que se esté utilizando a los trabajadores de esta empresa como un arma política.
yo me veo en la obligación de hacer una enmienda en boche, a cerdo. Y por eso quiero instar al a la empresa Ayuntamiento de Jerez, muy especialmente a los órganos responsables en materia de recursos humanos, para el cumplimiento de la normativa laboral y sindical que afecta a sus trabajadores, con el fin de devolverle la parte de la paga extra que les resta por devolver, cumplir el plan de igualdad, aprobarse consensuadamente con los representantes sindicales la masa salarial, cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, ya que desde junio del 2019 se incumple sin hacer nada, que se pongan mecanismos de gestión eficiente para que el plazo medio de pago a los trabajadores baje de los 500 días, porque las empresas que prestan servicio en este ayuntamiento tienen que cerrar y los trabajadores se van al paro. Y después instar al Gobierno, al Consejo de Administración de Cirgesa y especialmente a los miembros que votaron a favor para que se revoque el nombramiento de gerente y que se haga otro a través de concurso público, que es lo que legalmente se debe de hacer. Muchas gracias. Señor Méndez, simplemente por cuestión de orden. Quiero que lleva usted aquí ya bastante tiempo. Debería saber que no puede hacer in voce porque no una propuesta ni una proposición. Es un ruego lo que usted está diciendo. Es un ruego lo que usted está diciendo, ¿vale? Lleno de falsedades que ya dirá. Pero yo, de verdad, pido un respeto. Aquí hay unos trabajadores de una empresa y el debate es de su tema, ¿vale? Si usted quiere, en el ruego le pide al ayuntamiento lo que usted quiere, pero un respeto. Y le voy a decir una cosa, ellos estarían deseando ser trabajadores municipales y no estar sometidos a algunas empresas, como la mayoría de muchos trabajadores. Es decir, así que un respeto es el tiempo de ellos y de ellas y por tanto usted hace el ruego en el pleno que quiera de lo que sea, pero es su momento. Y ese es el respeto que yo pido aquí cuando se está tratando un tema de ello. ¿Vale? Así que yo le pido que por muchas cosas que el señor Méndez haya dicho que no sean ciertas, que por favor, a mi grupo el primero, no conteste sobre esas cosas que no tengan que ver con el tema de estos trabajadores. Ya habrá tiempo para dejarle muy claro al señor Méndez esas, no voy a decir falsas, esas incongruencias o esas cosas en las que no tienen razón. Y se lo pido a los demás grupos. ¿Vale? Gracias. ¿Quién tiene la palabra? Señor Cabello. Ah, no. El señor Martínez. Muchas gracias, señora presidenta. Yo también le diría que al señor Cabello le diga lo mismo, ¿no? Porque yo estaba hablando de solucionar un conflicto y usted ha hecho política con la reforma laboral. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Es solucionarle el problema a esta familia, no solucionarle el problema a su partido político, de verdad. Entonces también debería usted llamar la atención al señor Cabello porque no tiene nada que ver con eso, ¿no? Yo lo que intento es mediar, señora González. Yo no sé si usted habla con todas las partes. ¿Habla con todas las partes o no? Pues yo no he dicho de miedo. Yo lo que he hecho es me he ido a mirar lo que dice la normativa sobre el tema de las UTE en la administración pública y una empresa, en este caso, que es de las más pequeñitas que aparecen en la UTE, por ejemplo, hay un contrato de 13 millones en el que esta empresa tiene 50.000 euros y puede hacerlo perfectamente, sacarlo fuera. Entonces yo estoy con esta moción, con esta enmienda estoy intentando protegerlos a ellos. Si es que yo quiero que esto se solucione, me he ofrecido a ellos a buscar una mediación para que se solucione. Si es que yo quiero que se solucione, lo que no puede ser es que ustedes sean tan irresponsables. Usted no ha hablado con nadie, usted está hablando de oído. Y usted no sabe, a lo mejor usted no sabe que usted no sabe a lo mejor que esta empresa ya se descolgó del convenio y ha firmado un convenio sectorial, el convenio sectorial, y lo han hecho. Y tienen diferencias algunos, o estaban negociándolo. Vale, sí, pero que ha entrado el nuevo, me refiero, ha entrado el sectorial por obligación, pero ha entrado. Entonces, lo que yo sí le digo a usted es que seguramente usted no sabe lo que le cuesta a una empresa de Jerez, cualquiera, Ibercra o cualquier otra, ganar un concurso público, le cuesta la vida. Tiene que luchar con grandes empresas que están en cualquier parte de España. Y nos cuesta el triple a cualquier empresa poder entrar en un concurso público. Yo no sé si realmente usted se ha ofrecido a mediar también. Lo mismo sería interesante decir, vamos a sentarnos a mediar y a intentar buscar la solución. Porque yo con otros compañeros que he hablado, como con ellos están con miedo. ¿Por qué? Porque se están jugando su puesto de trabajo. Ellos y los demás compañeros también, ¿vale? O sea, se están jugando su puesto de trabajo. Y ellos tienen miedo a este tema. Y como digo, yo evidentemente vamos a aceptar la enmienda por adición y vamos a votar a favor, porque yo quiero solucionar el problema. Lo que no quiero hacer es demagogia con el problema. Y aquí no se trata ahora mismo de que nosotros empecemos a dirimir nuestras diferencias ideológicas, señora González, no tiene nada que ver con eso. Aquí lo que tenemos que hacer es solucionar el problema y ayudarles a que se solucionen el problema.
¿vale? Y cuanto antes, urgente, porque si no a lo mejor va a llegar un momento en que no tenga solución. A lo mejor usted está dispuesta a que su organización contrata a las personas que se queden en el paro si se quedan sin contrato. Que yo no lo recomiendo porque ustedes están despidiendo a la gente con 20 días, están aplicando perfectamente la normativa. Digo, me refiero a Unidas Podemos, me refiero, perdón. Entonces, a lo mejor están ustedes dispuestos a acoger a las personas que se queden en el paro. Yo por lo menos voy a votar y voy a intentar, y así creo que es conveniente ayudarle a que este tema se solucione, con la mediación, con el diálogo, ¿vale? Con la mediación y el diálogo. Ya las empresas hoy en día son mucho más modernas que lo que usted piensa, ¿vale? Que su manual lo tiene un poco antiguo, tiene usted un manual del siglo pasado. Los manuales nuevos de las empresas tienen la responsabilidad social corporativa y tienden a ayudar a que haya realmente una conciliación, ¿vale? Y si no existe, estoy diciendo que hay una mediación para solucionarlo, no echar más gasolina al fuego, señora González, de verdad. Y yo, como digo, vamos a votar que sí, pero porque lo que queremos es solucionar el problema cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Cabello. Bien, perdón. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues, señor Martínez, yo entiendo que, y lo he dicho al principio, este es un ejemplo que viene de la reforma laboral, de ese desequilibrio que produce esa reforma laboral del Partido Popular. Yo lo veo claro, yo creo que se ve claro perfectamente. Ese desequilibrio en las relaciones laborales lo provoca esa reforma. Y claro, de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Y por eso yo creo que hay que poner manifiesto, porque creo además que en donde estamos, la instancia que estamos, esto es un conflicto que va a tener sus causas, evidentemente, a través de la mediación, a través de inspección de trabajo, etcétera. Y por tanto aquí lo que podemos mostrar es precisamente el apoyo de la política, pero la solución va a venir, y yo espero además que venga por parte del diálogo. Y en ese sentido valoro la enmienda y valoro que ustedes finalmente hayan aceptado que la enmienda sea de adición. Me parece que lo que debemos en este asunto es sumar esfuerzos y estar de acuerdo. Me gustaría que el tono se rebajara, evidentemente, porque estamos hablando de empresas, de trabajadores, de Jerez, y por tanto yo creo que deberíamos de tener un tono más sosegado, más calmado. Eso no quita que no haya debate y diferencia de criterio, de opinión, que bueno, que la tenemos que tener, por eso estamos un partido distinto, evidentemente. Y ya para terminar, simplemente decir que bueno, mi grupo va a votar favorablemente a la proposición, que incluye también la enmienda de adición por parte del Grupo Popular. Gracias. Para cerrar, señor Luis Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. Al hilo de lo que comentaba el señor Cabello, nosotros también creemos que esto todo es consecuencia de la desigualdad generada a raíz de la aprobación de las últimas reformas laborales. Y digo las últimas, no la última, porque la del Partido Socialista que vino antes tampoco ayudó en ese sentido. Y que tenemos una tarea impostergable y tenemos que abordarla derogando la reforma laboral. Y esto es una tarea nuestra, estamos en el Gobierno, ¿vale? Después, más allá de eso, tenemos desde las administraciones la posibilidad de influir o de intentar equilibrar esas relaciones en puntos como estos, con empresas con las que tenemos suscrito contratos. Y lo que estamos pidiendo es que se inste a las empresas, en este caso Ibercra, con la que desde las administraciones tenemos suscritos contratos, a que cumplan. Nosotros no queremos que pierdan ningún contrato, señor Martínez. En eso coincidimos nosotros con usted y entendemos su preocupación. Nosotros no queremos que pierdan ningún contrato. Pero, hombre, desde la administración con la que tienen suscritos esos contratos, se les podrá decir al empresario, oiga, que esto lo tiene usted que cumplir, que usted no puede ir despidiendo trabajadores hasta que en la Asamblea salgan las cosas como usted quiere. Eso lo tiene que entender. Y desde las administraciones públicas tenemos la responsabilidad y tenemos la obligación de hacérselo entender. Después, con respecto a Ciudadanos, yo no me voy a extender mucho en responderle a usted. A mí me parece una falta de respeto que estén aquí los trabajadores de Ibercra y que usted se me ponga a hablar de los trabajadores del Ayuntamiento. Pero le voy a decir varias cosas. No voy a desmontar todas sus mentiras porque no me queda mucho tiempo. Pero le voy a decir varias cosas. Lo primero, ¿usted sabe dónde estábamos nosotros a la hora de reivindicar la paga extra, la negociación del convenio colectivo? ¿Ustedes saben dónde estábamos nosotros? Del lado de los trabajadores. Y le puede preguntar usted al Gobierno hasta qué punto hemos apretado, pero ¿dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban? ¿Me lo dice usted, señor Méndez? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban ustedes? No los vi yo en esa mesa. ¿Dónde estaban? Dígamelo. No los vi, no los he visto nunca. Pero es más, ¿dónde estaban ustedes?
cuando sus socios aprobaban la reforma laboral que deja a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad flagrante. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban ustedes cuando su socio de gobierno quitó la paga extra que ahora estamos reivindicando juntos? ¿Dónde estaban ustedes? Que son sus socios los que lo hicieron, fue el Partido Popular. Pero no voy a desviarme más porque creo que es una falta de respeto a los trabajadores de Ibercra, que son los que deben centrar el debate. Simplemente mandarles toda la fuerza, que no se rindan, que sigan luchando y, desde luego, agradecer a todos los grupos, de verdad, su voto favorable a esta propuesta, porque creo que es importante que desde las administraciones públicas nos posicionemos con los más débiles, que aquí son los trabajadores. Muchas gracias, señor Ruiz Verdejo. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias por vuestra asistencia. Que vaya bien. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, proposición del Grupo Municipal Socialista relativa a los planes de empleo autonómico. Tiene la palabra señor Cabello. Gracias, señora presidenta. Desde el año 2014, con el anterior Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, se han venido sucediendo ediciones de los planes de empleo enfocados a facilitar la inserción y el acceso al empleo de las personas desempleadas en nuestros municipios y además propiciar el crecimiento sostenible e inclusivo de nuestra comunidad, a la vez que hacer frente a las terribles consecuencias económicas que la crisis y la reforma laboral habían provocado en la sociedad andaluza. El último plan de empleo aprobado por la Administración andaluza es el que recoge la orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de la subvención en régimen de concurrencia no competitiva de la iniciativa de cooperación local, en el marco del programa de fomento de empleo industrial y de medidas de inserción laboral en Andalucía, y es a día de hoy el que está en vigor. La pasada semana, en el Pleno del Parlamento de Andalucía, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía anunció que está trabajando en una nueva convocatoria para planes de empleo para el primer semestre de este año 2020. Pero entendemos que es de vital importancia, antes de poner en marcha unos nuevos planes de empleo, solventar algunas dificultades surgidas en los planes de empleo que aún están en vigor. Como conocerán, el pasado mes de noviembre, la Sala de lo Social, sección primera del Tribunal Supremo, dictó sentencia a un recurso de casación por unificación de sentencia que plantea un problema jurídico que puede tener una grave e importante repercusión en muchos ayuntamientos andaluces, incluido el Ayuntamiento de Jerez. En esta sentencia se fija doctrina sobre las retribuciones a percibir por los demandantes de empleo contratados en los planes de empleo, ya que se determina que éstas se deben asimilar a las retribuciones del personal a contratar a las vigentes para la plantilla municipal, según convenio y la RPT de los ayuntamientos. Esto implicaría que el Ayuntamiento de Jerez debe realizar en este año 2020 una aportación municipal de más de 5 millones de euros, dado que el importe de la subvención autonómica no cubre el total de las retribuciones fijadas para los mismos puestos, situación que ya tuvo que asumir cuando se produjo la primera subida del salario mínimo interprofesional en 2019, con un importe de más de 350.000 euros. Una aportación de financiación municipal para la que este ayuntamiento no tiene crédito presupuestario, además de implicar un incremento en el capítulo 1 que no está permitido por el vigente plan de ajuste del Ayuntamiento de Jerez. Tal y como ha anunciado la consejera del ramo, están estudiando la puesta en marcha de unos nuevos planes de empleo, pero entendemos que hay que buscar una solución a las actuales, tras la sentencia anteriormente mencionada. Sería necesario que la Junta de Andalucía implementase algún tipo de solución para poder llevar a cabo las contrataciones, ya que se tendría que asumir un coste económico desmesurado para las arcas municipales. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista eleva a pleno los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía que se modifique el actual orden que regula estos planes para que la ayuda no incentive por contrato, sino que incentive al empleo sin limitar el número de contratos, de forma que cada ayuntamiento, con la cantidad que le corresponda, pueda hacer el número de contrataciones adaptados a la cantidad que debe abonar conforme a convenio. Y segundo, instar a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía que en próximas ediciones de los planes de empleo autonómico contemple lo recogido en el acuerdo primero. Muchas gracias. Gracias. Señora González. Gracias, presidenta. Bien, nosotras vamos a votar a favor de esta propuesta. Lo que sí quería hacerle es una enmienda in voce acerca de que la limitación del contrato, o sea, porque a nosotras se nos ocurre que una de las formas en las que podríamos
resolver de alguna manera sería reducir el número de horas de cada contrato de manera equitativa para todas las personas, porque es como, bueno, pues si ya tenemos más o menos establecido o la necesidad, porque hemos hecho unos planes de qué es lo que queremos, necesitamos a 10 personas y tenemos menos dinero, pues a lo mejor le podemos reducir 2 horas a cada uno y es una medida igual para todas y no hay que dejar un contrato fuera. Entonces, no sé exactamente cómo lo metería, pero sí que propongo que no se incentive por contrato, no se incentive por contrato, sino que se incentive sin limitar el número de contratos o de horas. ¿Vale? ¿Qué? También. Te lo hemos pedido también. Que por adelante. Señora Monedero, ¿usted lo lleva? No. Ciudadano, señor Méndez. Muchas gracias, señora presidenta. Hay que recordar que los fondos europeos, estos planes de empleo autonómico son fondos europeos y no podemos hacer lo que nos parezca o lo que os parezca conveniente o modificar los programas como queramos. Los ayuntamientos, para destinar los fondos a los que quieran, ya tienen la parrica. Recordarle también que el PSOE acaba de hablar de la subida del salario mínimo interprofesional, fue el que creó el problema. Y en la Consejería de Empleo ya ha anunciado estos planes. Es voluntad de la Consejería de Empleo de continuar confiando en los ayuntamientos andaluces para la ejecución de unas políticas activas de empleo de mayor calado y que la siguiente edición se desarrolle en todos los municipios de la comunidad andaluza. En este 2020 está previsto una nueva edición sobre la que se está trabajando que incorpora algunas novedades. El incremento de la cuantía de incentivo en todos los grupos de cotización que permanecían invariables desde la primera edición de los planes de empleo del 2014, introducción de nuevos criterios para determinar el reparto municipalizado de la cuantía a asignar, que además del número de habitantes y la tasa de desempleo incluirán otras variables como el factor de despoblación, incluso de acciones personalizadas de orientación o inserción laboral acorde a sus necesidades y perfiles profesionales una vez terminada su participación en la ICL, incorporación de mejoras en normativas reguladoras que faciliten la gestión y la tramitación de las ayudas, por ejemplo, concreción de la graduación de criterios de reintegro en supuestos determinados, incumplimientos que actualmente no están definidos, etcétera. Resaltar que esta nueva convocatoria de iniciativas de cooperación local se van a poner en marcha en un tiempo récord, siendo la primera vez que la Administración andaluza lanza este programa de incentivos con un plazo inferior a 2 años. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Quién lo lleva? Señor Martínez. Gracias, señora presidenta. Yo la verdad que he alucinado un poquito con la propuesta, de verdad, con la proposición, porque realmente es que yo creo que usted sabrá que no es necesario, ¿no? No hace esto. O sea, yo sí le digo que usted sabe que los planes de empleo se llaman así, pues como lo denominamos, pero son iniciativas de cooperación local. ¿Vale? Por tanto, estos son iniciativas que vienen con fondos europeos que tienen una misión concreta y que no es pagar íntegramente a un trabajador su salario y sus seguros sociales, que no es eso. O sea, no es finalista para un salario en concreto. Por tanto, esa norma que usted pide que se revise no se puede revisar, es imposible. No lo permite ni las bases reguladoras de la orden, ni tampoco lo permite la Unión Europea. Hay otras maneras de hacerlo, no esta, ¿vale? O sea, hay otras maneras más ya lo hemos hecho. Porque aquí ya hemos hecho una modificación devolviendo 5 millones y hemos reducido a una serie de trabajadores, ya se ha hecho una modificación sin tener que modificar la norma. Por tanto, realmente a mí me parece trasladarle a todos los demás un caso de ineficiencia grave por parte de quienes estén administrando, organizando estos planes de empleo, ¿vale? Realmente aquí la cuestión se trata de que a estas alturas ya la Junta de Andalucía ha pagado todos los incentivos, o sea, lo ha pagado todo. Y resulta que nosotros, bueno, y uno mira un poco lo que ha pagado, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, se queda uno alucinado que el Ayuntamiento de Jerez, el que menos personas ha contratado creo que son 70, no sé si me equivoco, en torno a 70 personas, ¿vale? De inicialmente 800 y pico que tiene que haberse contratado, cerca de 900, y vamos por 70, ¿vale? Y estamos renunciando a dinero, renunciamos en su día a una cantidad importantísima y seguimos renunciando a dinero.
Por tanto, sinceramente, me parece que esto se podría haber solucionado mucho antes, tomándose las cosas un poquito más en serio, ¿no? Seguimos aquí en el mismo punto de partida que hace prácticamente un año, el mismo punto de partida. Ustedes nos llamaban a nosotros que éramos una gente que estábamos todo el día, que estamos frustrando a la gente, que estábamos todo el día, pero estamos en el mismo punto de partida, en el mismo. Y aquí hay un problema que es la sentencia famosa, hay un problema que es la subida del salario mínimo interprofesional, pero que todo el mundo tiene que asimilar. Lo que están haciendo otros ayuntamientos es dirigirse a estos colectivos, o bien negociar con ellos, o irse a la Junta y pedirle que haya una modificación directamente. Porque ya digo, ya lo hemos hecho y se ha aceptado. Por tanto, realmente esto es, como digo, es soltarle una responsabilidad a la Junta cuando la tiene simplemente el Ayuntamiento. Después también me parece una falta de respeto que diga usted que son 5 millones sin que realmente se haya preocupado de explicarnos bien cómo queda el asunto. Explíquenoslo. ¿Cuánto? Porque 5 millones, yo hago una cuenta, aunque sea a cuenta de la vieja, y no salen los números, ¿eh? 5 millones me parece una burrada. Me parece una barbaridad. Entonces, por favor, yo le pediría que, por un poquito de respeto a nosotros, que traigan la documentación con cuál es la diferencia que habría que abonar, qué habría que solicitar a la Junta de Andalucía, si vamos a hacerlo con reducción de contrato o de qué forma vamos a hacerlo. ¿Vale? Yo pediría que fuéramos un poquito más serios, que no soltemos aquí ahora mismo una especie de patata caliente a la Junta, cuando esto tenemos que solucionarlo aquí en el Ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que se les pasa por alto una cuestión muy importante. Esto se inicia con el tema del salario mínimo. Evidentemente que este ayuntamiento asumió ese sobrecoste del incremento del salario mínimo interprofesional del año 2000, lo asumió con cargo al fondo de contingencia, además, porque saben que tenemos restringido el capítulo 1, o sea, y de donde podía sacarse de ahí, y eso es lo que podía sacarse, evidentemente, con lo cual, es decir, el margen que tenemos es ese. Pero ya no estamos hablando, el problema no es tanto ya una subida del salario mínimo interprofesional, que siendo importante, lo es evidentemente. El problema es que nos enfrentamos a una sentencia ya unificada desde noviembre, ¿vale? Desde el 7 de noviembre para acá, porque antes había habido sentencias que, bueno, había estado en uno u otro sentido. Lo cual, el problema ya no es subida al salario mínimo, que la defenderemos siempre además, porque entendemos que es una cuestión de dignidad para los trabajadores y de recuperación económica y de extensión de esa recuperación económica a toda la población. Pero el problema es que tenemos unos convenios colectivos, ¿no? Un convenio colectivo en el ayuntamiento que, bueno, pues la verdad es que está muy bien en ese sentido. Y de ahí salen esos 5 millones, señor Martínez. Es que la diferencia es bastante considerable. No lo tengo desglosado aquí ahora mismo, no lo traigo, evidentemente, pero lo es, esos cálculos están hechos, lo es. Esa es una diferencia muy considerable, que estamos hablando, estamos hablando del doble de lo que es la subvención que la Consejería nos trae, que recordemos además que esa subvención la Consejería pone el 20% y son 80% de fondo europeo. Por otra parte, nosotros no hemos dirigido a la Consejería, con fecha 17 de enero se le escribe una carta a la señora consejera pidiéndole, bueno, una solución a este tema. Y la respuesta de la señora consejera hasta ahora fue una rueda de prensa en la que vino a decir: estos son incentivos al empleo y ustedes se las apañan. Y ya no estamos hablando solo del Ayuntamiento de Jerez, estamos hablando de todos aquellos ayuntamientos que están desarrollando planes de empleo ahora mismo. Que, por cierto, los ayuntamientos de Sevilla y Málaga, pues viéndoselas venir, pues en ese sentido, pues renunciaron a estos planes de empleo. ¿Hay que renunciar a estos planes de empleo realmente? Y en una población, término municipal como Jerez, con la tasa de desempleo que tenemos que renunciarlo. Entendemos que no, que tenemos que seguir trabajando por ello. Y, por tanto, pero entendemos que esa situación también tiene que corresponsabilizarse la Junta de Andalucía en ese sentido. Y así se lo dijimos por carta y estamos todavía esperando esa respuesta por escrito, específicamente a lo que le preguntó este ayuntamiento. Gracias. ¿Grupo desea intervenir? Sí, señor Ruiz Verdejo. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Nos parece del todo punto razonable lo que está planteando, en este caso, el señor Cabello en la proposición que presenta. Y es un problema que afecta al Ayuntamiento de Jerez, pero no solo al Ayuntamiento de Jerez. Estoy seguro que si ustedes hablaran, o ustedes no tenéis alcalde, pero ellos sí. Si ustedes hablaran con alguno de sus compañeros alcaldes de alguno de los municipios de Andalucía, les dirían, bueno, tendréis alguno por ahí perdido todavía.
digo, si ustedes hablaran con sus compañeros que están al frente de municipios de Andalucía, les darían fe del problema al que tienen que enfrentarse estos ayuntamientos. Y como decía el señor Cabello, no solo por la subida del salario mínimo y que esa orden no recoge, sino también por esa interferencia que se produce con la sentencia, en el sentido de que cada uno de los contratos tiene que adaptarse evidentemente al convenio colectivo del ayuntamiento en cuestión. Yo entiendo que el planteamiento es razonable y estoy convencido de que lo compartimos y lo podemos compartir todo. Entonces, bueno, simplemente decir que el posicionamiento en esta propuesta del Adelante Jerez va a ser favorable a la misma, porque creemos que es un asunto que se debe abordar por el bien de los ayuntamientos, no solo del nuestro, por el bien del conjunto de los ayuntamientos andaluces. Gracias.